Mi tema es el Evangelio y la razón es esto. Romanos 1:16 dice eso. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, cuando dice salvación, eso es lo que buscamos. ¿Salvación de qué? ¿Sabes, Anita? Salvación, eso es muy importante, es parte del Evangelio. Vamos a estudiar todo eso. Pero unos no tienen confianza en su salvación porque va a salvarnos y llevarnos al cielo. No tienen confianza en su salvación porque no está salvo. O no sabe qué es el requisito de ser salvo. O piensa que hay más requisitos. Entonces vamos a estudiar todo eso y al fin va a saber, por supuesto, si crees ese evangelio que puede salvar o no. Y al saber si crees eso, va a tener mucha confianza. Sí, algo suena. ¿Puede oír eso? No, sí, salió. Había un... Sí. Pero está bien, yo voy a empezar con oración y vamos a estudiar qué es el Evangelio. Y si creen eso para poder ver si va al cielo. Entonces, oremos. Gracias Dios por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por guiarnos, gracias por cuidarnos. Por favor, cuida a los que no pudieron venir. Ayúdalos en también escuchar este mensaje y creerlo. También ayúdanos en poner atención, aunque a veces hay diferentes cosas en que queremos pensar. Ayúdanos en enfocarnos en la palabra y lo que tienes por nosotros. Por favor, ayúdanos en entender el Evangelio mejor y en eso tener más gozo, más paz y más confianza. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bueno, dice Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Eso significa que si queremos ser salvos, necesitamos el Evangelio. Parece muy básico, pero voy a preguntarles, voy a pedir respuestas muy básicas para ver que estamos juntos en eso. Entonces, ¿qué es el poder de salvación? Por si acaso. Romanos, deben abrir la Biblia al libro de Romanos. Es casi al fin, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y después Romanos. Sí puede ver Corintios, fue demasiado, necesita regresar un poco. Romanos capítulo 1 dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, yo repito, ¿qué es el poder de salvación? No pude oírte, Katy. No tenga vergüenza, dijiste correctamente, solo quiero oírte. El Evangelio es el poder. Si están pensando el sacerdote es el poder, o la iglesia es el poder, o algo diferente es el poder, no tiene razón. La Biblia dice el poder de salvación es el Evangelio. Yo no iba a escribir, pero ahora tengo marcadora. ¿Qué es el Evangelio? Porque eso es el poder, eso es lo que necesitamos. Si tenemos eso, tenemos todo. ¿Pero qué es? Y eso es una pregunta, solo quiero escuchar sus opiniones, porque vamos a estudiar muchas opiniones y después vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que necesita para ser salvo?
Sí, él nos dijo es la palabra de Dios por medio de su Hijo. Pero mire eso, muy importante, evangelio es buenas nuevas o es un mensaje. Porque podríamos pensar, imaginar, que la Biblia dijo, no me avergüenza de esa piedra, porque esa piedra es el poder de Dios para la salvación. Si Él dijo eso, que hay una piedra, ¿qué necesitaríamos hacer? Necesitaríamos coger la piedra o tocar la piedra, hacer algo con la piedra. Pero es el evangelio, es un mensaje. ¿Qué necesitamos hacer con ese mensaje de buenas nuevas? Dice en el mismo versículo, Romanos 1:16. Exactamente, todos los que creen. No es la salvación para todos los que predican. No es la salvación para todos los que memorizan, por todos los que escriban. Es creer. Entonces, el poder de Dios para la salvación es un mensaje que tenemos que creer. Entonces, vamos a estudiar qué es este mensaje y yo voy a preguntarles si lo creen. Sería muy fácil, muy fácil. Pero primeramente quiero escuchar unas ideas. ¿Qué es este mensaje? Y, porque solo tenemos pocos, voy a darles cada uno de ustedes un libro acerca de las buenas nuevas que puede estudiar en casa cuando quiere y tiene mucho más que voy a enseñar. Lo siento por lanzarlo a ti. Eso es mi cultura, siempre se me olvida ser más ecuatoriano y no lanzar cosas a la gente. Ay, Mateito. Bueno, pero no se distraen con eso. Las buenas nuevas que necesito creer, ¿qué son? He escuchado muchas diferentes buenas nuevas en mi historia de ir a la iglesia, como las buenas nuevas que Jesús quiere ser mi amigo, o que Dios tiene un plan o propósito por mi vida, o algo maravilloso, o Dios quiere darme algo. Buenas nuevas. Pero necesitamos saber qué son las buenas nuevas que buscamos. Porque muchas veces tenemos dudas, porque no sabemos qué es el evangelio. Y por eso sabemos que hay poder en el evangelio, pero no sabemos si tenemos ese poder. Y queremos ese poder. Bueno, muy importante, vamos a estudiar cada parte del evangelio porque Romanos 10 dice, el fe viene por, ¿saben? Oír. Eso es algo bien interesante. Yo no iba a estudiar todo eso, pero nunca sabemos qué va a pasar. En Romanos 10 dice eso. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que buscamos. Romanos 10, versículo 13 dice eso. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces todos necesitamos invocar el nombre. Pero hay un versículo después. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces, primeramente necesitamos creer. Pero siga más. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces necesitamos escuchar el mensaje. ¿Han escuchado el evangelio? Porque necesita escuchar
y después creer y después pedir a Dios salvarle para ser salvo. Pero, ¿ustedes han escuchado el mensaje del Evangelio? Y no digo como una trampa, porque en los Estados Unidos, donde hay bastantes iglesias, es muy común un adulto estar bautizado segunda vez, diciendo, como hijo me bauticé porque yo quería estar bautizado como mis amigos, pero nunca sabía el Evangelio, nunca conocía el mensaje. Y ahora lo conozco, ahora lo creo. Quiero bautizarme porque ahora soy creyente. Eso es muy común, ir a la iglesia, pasar tiempo con cristianos y nunca saber qué es el Evangelio. Pero ir a la iglesia y pasar tiempo con cristianos no va a salvarnos, porque solo, dice Romanos, el Evangelio tiene el poder. Yo no tengo el poder, mi esposa no, Carol no, ustedes no, nada de nosotros. Entonces necesitamos saber el Evangelio. Y hay también competencia con el Evangelio, hay otros evangelios. Entonces necesita primeramente sacar los demás para creer lo real. En el tiempo de Jesús había un evangelio del Salvador. Estaban esperando ese Salvador. Pero el evangelio dijo que ese Salvador iba a conquistar los romanos, iba a hacer un reino especial en el mundo con un ejército bien grande para cuidar a la gente. No pasó, porque era un evangelio incorrecto, malo. Tenemos muchos hoy, no eso, pero otros. Y usualmente viene de uno de los beneficios del evangelio. Usamos como el evangelio. Entonces decimos el evangelio, buenas noticias, es que Dios quiere que tenga paz. Pero eso no es el evangelio. O Dios quiere que tenga felicidad, o satisfacción, o autoestima, o amor. Estos son beneficios de ser salvo, pero no es la manera de llegar a ser salvo. ¿Me entienden? Porque pueden decir no. A veces mi español no es tan claro. A veces mi razonamiento no es tan claro. Entonces no tengan vergüenza. Y Katy necesita acercarse. No vamos a poder escuchar su voz. Si tienen pregunta puede sacar el micrófono y usarlo. Pero también pensamos en Dios como un hombre de negocio con quien podemos hacer negocio. Hacemos un contrato. Dios, yo voy a ir a la iglesia cada semana, excepto unas semanas. Yo voy a dar dinero, tienes que darme salvación. Eso no es el evangelio. O decimos, yo voy a orar, ayunar y dejar de hacer unos pecados, porque no vamos a dejar todos. Pero tú necesitas cuidar mi vida, darme paz y alegría. Dios no trabaja así. Él nos cuida solo porque Él es amor. Él no nos necesita nada. No podemos decir, necesitas mi adoración. Él no necesita. Necesitas mi servicio. Él no necesita. Él no necesita nuestra oración, nada. Nuestra oración. Él solo quiere cuidarnos y ayudarnos. Y eso es parte del evangelio. Entonces, si quieren hacer un contrato de Dios, eso puede sacar su confianza en su salvación. Porque a Dios no le gusta hacer contratos, compromisos así. Él no le gusta eso. Salvación viene de Él, nada de nosotros, y no podemos ofrecer nada. Y hay muchos más evangelios. Pero al estudiar, si hay un evangelio que ya crees, que es diferente, díganos,
porque tal vez usted no es el único. Tal vez hay más que también están creyendo eso. Pero bueno, como yo dije, vamos a estudiar Romanos, porque Pablo, quien escribió Romanos, no podía visitar Roma. Y por eso quería explicar muy bien el Evangelio. Y tenemos muy claro el Evangelio en el libro de Romanos. Pero empieza, eso significa buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias. Pero empieza con malas noticias. Y necesitamos saber eso. En el principio del libro de Romanos, en capítulo 1, Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira, ¿qué es ira? Yo sé que saben, voy a esperarles. Es el enojo con fuerza, es el enojo que va a hacer algo. Pero dice que la ira de Dios, es su ira, se revela contra ¿qué? Toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Sí. Y podríamos usar los 10 mandamientos. El mandamiento 9 dice no mentir. El mentir es impiedad. La ira de Dios se revela contra impiedad. Entonces, si hemos mentido, ¿mentido? ¿Sí? Tenemos impiedad en nosotros. ¿Y qué viene con impiedad? La ira de Dios. No es que Dios dice, eso es mal. Usaron la palabra ira con propósito. No dice la molestia de Dios. No dice que Dios está medio preocupado. Dice la ira de Dios. Entonces, Romanos 1:18 es mala noticia. Pensamos en Dios como un Dios que es muy paciente y realmente no piensa en el pecado. O Dios solo no le gusta pecados tan fuertes. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y vamos a estudiar un poco más de ese punto y después voy a preguntarles si creen eso. El siguiente pasaje, unos versículos más, Romanos 1:21-23, dice: Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso habla de hacer imágenes, ídolos. Pero antes, ¿qué es el pecado tan fuerte que Dios no le gusta? El pecado de no dar gracias. No le dieron gracias. Esta mañana, ¿quién aquí comió el desayuno? Yo. ¿Katy? ¿Todos? ¿Almuerzo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Oliver también? Sí. No voy a hablar de merienda porque ya viene. ¿Quién cruzó la calle sin estar aplastado por carro? Yo, sí. Vinieron aquí sin morir. ¿Quién respiraba? Todos. ¿Quién dijo, gracias Dios? Gracias por todo eso. Eso se llama impiedad, no decir gracias a Dios. Y Él viene con ira en contra de eso. Y seguimos, capítulo 2 de Romanos, 1-2.
por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bueno, yo no iba a decirles eso, pero en camino aquí, yo tuve en el carro problemas con otros carros. Yo dije, están manejando locos. Y mi esposita me dijo, eso es como manejas, Mateo. Pero eso pasa siempre, juzgamos los demás por hacer lo que hacemos, porque somos pecadores. Lo que quiere decir Romanos en el principio es que somos pecadores y Dios no le gusta. No es solo que no le gusta, está, ¿cómo se llama? Airado, enojado. Voy a leer uno más. Capítulo 3, versículo 9 a 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Muy peligroso decir eso en su corazón. Me voy a la iglesia, soy mejor. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso es decir, ya hemos juzgado a los cristianos, a los católicos, a los cualquier personas. Todos estamos bajo pecado. En versículo 10 de capítulo 3 dice, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay. Eso es parte del Evangelio, y está pensando, tal vez, no parece como buenas noticias, pero hay más, porque decimos, sí somos malos, pero hacemos buenas cosas para limpiarnos un poco. Entonces, un poco más allá, en el mismo capítulo 3, versículo 19 a 20, dice eso. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso dice, no importa cuán piadosos somos, no podemos ser justos delante de Dios, porque un pecado es suficiente. Y la ley solo nos ayuda en saber qué es pecado, pero no puede lavarnos del pecado. Entonces, hay dos verdades. Solo quiero ver si los creen. Primeramente, Dios es santo. ¿Creen eso? ¿Medio? No puedo oír nada. Sí, Jorge está conmigo. Todo el tiempo Jorge está conmigo. Santo significa eso. Está alejado del pecado. Es como un fuego consumidor. No quiere estar juntos con el pecado. ¿Creen eso? ¿Sí? ¿Anita? Ya no. ¿Katy? Sí. Bueno, están en camino de creer el Evangelio. Es el poder de Dios para la salvación por todos los que creen. Eso es parte. Dios es santo, no puede estar juntos con el pecado. El segundo punto es, los hombres son pecadores. Ahora, la palabra dijo en versículo 10 de capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno.
¿Ustedes creen lo que la Biblia dice aquí? ¿Sí? Porque yo veo gente haciendo buenas obras. Katy dice no. Si eso es, podemos hacer muchas buenas cosas, buenas obras, solo para estar visto. Nuestro corazón es el problema y puede manchar todo lo que hacemos. Y por eso no hay quien busque a Dios. El Evangelio es que no buscamos a Dios. Eso es parte del Evangelio. No queremos a Dios, pero Dios nos busca. Eso es algo diferente. Entonces, todos dijeron, sí, entiendo que somos pecadores, pero ahorita necesita decir, yo soy pecador. No todos los demás, yo. ¿Creen eso? ¿Sí? 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 Yo también. Yo soy pecador. Pero mezclado los dos verdades, Dios Santo es enemigo del pecado y de los pecadores. Yo soy pecador. ¿Qué significa? Dios es mi enemigo. La ira de Dios. Sí, ella está saltando a la siguiente parte. Pero sin saber eso, las buenas nuevas no serían tan buenas. Porque yo recuerdo, unos me dijeron, cuando yo era incrédulo, yo era ateo, me dijeron, solo necesita aceptar a Jesús y Él va a salvarle. Como hijo me dijeron eso. Y yo pensaba, ¿de qué? ¿De qué va a salvarme? Porque mis problemas con esa edad eran mis hermanos, que eran más fuertes que yo, peleábamos. Y la escuela, Dios va a sacarme de la escuela para no tener que hacer tareas. No tenía sentido porque yo no conocía las malas noticias. Pero las malas noticias nos enseñan que Dios es nuestro enemigo. Necesitamos ser salvos ¿de quién? De Dios. No tenemos miedo de Satanás. Dios puede aplastarlo como hormiga. Tenemos miedo de Dios. Pero eso no es todo el mensaje. Eso solo es las malas noticias. Pero primeramente, para ponerlo muy bien en nuestra mente, quiero preguntarles algo. Últimamente, ¿qué es nuestro problema más profundo? No tenga vergüenza. Necesita venir mañana por mi sermón de vergüenza. ¿Qué es mi problema? Solo habla de Mateo, está bien, no necesita hablar de ustedes, solo habla de Mateo. ¿Qué es el problema que Mateo tiene más que todos los problemas en el mundo? El problema que tengo es Mateo. Yo soy el problema. ¿Por qué? Porque soy pecador. Es una mala idea, yo dije eso antes, es una mala idea entrar mal del río cuando hay un partido entre Real Madrid y Manchester United de Inglaterra con ropa que va por Inglaterra, porque todos allá quieren que Real Madrid gane. Y yo voy a encontrar enemigos. Y si yo vengo cada vez con ropa de Inglaterra, yo soy mi propio problema.
Pero yo vivo en un mundo hecho por Dios, manejado por Dios, cuidado por Dios, un Dios que odia el pecado. ¿Y qué hago yo? Yo peco. Yo camino en pecado. A mí me gusta hacer pecados y decir que son buenas obras. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo soy mi propio problema, porque soy pecador. Y mi pecado es lo que necesito curar. Pero hay muchos problemas que están dados como las malas noticias en el mundo. Tal vez han escuchado que si no hemos estudiado Romanos 1, 2 y 3, ¿qué dirían que era nuestro problema más profundo? Unos dicen economía, la pobreza, el gobierno. Es muy interesante, durante las elecciones del presidente, unos me dijeron, sí, tenemos el presidente correcto. Todo va a cambiar. Más o menos dijeron, vamos a ser salvos. Pero salvos de un problema pequeño. Tenemos un problema mucho más grande. Y muchas veces queremos poner otros problemas como nuestro problema principal. Y no vale. Y si quieres ser salvo de algo diferente que los pecados, puede poner eso, pecado, como punto 2. La salvación que Dios ofrece es una salvación de pecado. Él no viene para salvarnos de escuela, de hermanos malos. Todo eso son efectos secundarios. Él vino para salvarnos del pecado. Entonces, ustedes ya creen que Dios es santo. Ya creen eso. ¿Estamos de acuerdo? Ya creen que los humanos son pecadores. Están mitad por el Evangelio. Pero creen que el pecado es nuestro primer problema. ¿Sí? 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 Katy no está segura. Pero está bien, no necesita decir sí. Yo prefería que digan lo que crean. Es mejor. Pero el pecado es el más peligroso porque nos hace enemigo con Dios. Pero, ¿ser pobre me hace enemigo con Dios? No. ¿Ser feo me hace enemigo con Dios? No. ¿Ser gordo me hace enemigo con Dios? No. No. ¿Ser gringo me hace enemigo? No. ¿Ser africano me hace enemigo? No. Ser pecador me hace enemigo con Dios. Entonces, eso es el peor. ¿Han escuchado, tal vez, algo acerca del infierno? ¿Creen que hay un infierno? Levanta la mano si la respuesta es sí. Yo creo que hay un infierno. Sí, yo muchas veces recibo esa pregunta. ¿Crees que realmente es un lago de fuego, como dice Apocalipsis? Y yo digo no. Probablemente él dijo lago de fuego porque no podemos pensar en algo más doloroso que quemar para siempre. Pero es algo más doloroso, algo de más tormenta, algo peor. Pero usó esa idea de querer morir, pero quemar tras quemar tras quemar y nunca poder morir para mostrarnos qué tan difícil es. Pero mi pregunta, si creemos que existe un infierno, ¿por qué existe? Entonces es para los demonios y Satanás, pero los humanos no van a ir. Yo veo en Romanos 1:18 que la ira de Dios viene revelándose contra toda impiedad.
Y muy interesante, en Apocalipsis, cuando habla del lago de fuego que Él hizo para Satanás, es por Él. Y todos los que sigan a Él tiene una lista de pecados, pero no es una lista de pecados que pensamos que son muy mal. Uno es para los mentirosos, otro los cobardes. Entonces, yo puedo decir, por supuesto, que yo debo irme en ese lago, porque yo soy un cobarde mentiroso. Pero el Dios que sirvo es santo. Él no tiene lugar por los cobardes ni los mentirosos. Muy malas noticias, pero no es suficiente, eso no es suficiente guiarles o llevarles al cielo. Eso solo es malas noticias. Pero sin las malas noticias no puede entender las buenas noticias. Entonces seguimos con las buenas noticias. En capítulo 3, creo, de Romanos. Permíteme ver. Sí, capítulo 3, 21 a 26. La palabra dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy importante, cuando morimos vamos a ir al Dios. Él va a decir, ¿eres justo totalmente? Y si pecamos vamos a tener que decir, no. Por la ley no soy justo. Pero dice aquí en Romanos 3 que hay una justicia que viene aparte de la ley. Una justicia que yo puedo recibir, ¿por qué? ¿O cómo? Por medio de... Y 22 dice, ¿qué? Por la fe. Eso significa, si pasó en el mundo actual, ahorita, parece mal, pero yo podría romper la ley. Y al llegar en mi demanda, la justicia, el juez va a decir, ¿rompiste la ley? Y yo puedo decir, sí, por la ley no soy justo, pero yo ya pagué el jefe del policía, entonces no necesito recibir mi castigo. Eso funcionaría aquí tal vez. Nunca funcionaría con Dios. No tengo suficiente para pagar y Él es justo. Pero lo que pasó, Él va a decir, Mateito, ¿has pecado? Yo voy a decir sí. Y Él va a decir, necesitas pagar. Y yo voy a decir, Jesús pagó. Eso es el Evangelio. Dios quiere que esté pagado. Pero Jesús vino con una justicia afuera de la ley para que podamos confiar en Él y recibir lo que Él hizo. Entonces, en la cruz es raro que celebramos un hombre en la cruz muriendo, pero Dios nos dijo
Si pecas, vas a morir. Pero Jesús dijo, yo voy a morir en su lugar. Yo voy a morir para que no necesiten morir. Y para recibir esa salvación que dice la Biblia, necesitamos tener fe. Pero esa fe es algo interesante. Y vamos a estudiarlo más el sábado que viene. Pero yo tengo fe que el presidente de, yo no sé, Francia existe. Pero no le conozco, no tenemos nada de relación. Pero cuando dice los que creen en él, significa algo más profundo. Es algo, no es creer que él existe, es confiar en él. En Romanos 3:22 habla de nuestra salvación, las buenas noticias. Si tenemos un montón de deuda y Dios va a enviarlo a nosotros, Jesús está aquí diciendo, yo lo pago. Yo puedo estar aquí al otro lado de la cruz y decir, soy salvo porque Él tomó mi castigo. Pero muchos de nosotros estamos aquí porque la cruz no vale por todos. Entonces el castigo viene y no hay una cruz para protegerme. Si quiero la protección de esa cruz, ¿qué necesito? Jesús. Pero Jesús está aquí. ¿Qué necesito? Yo necesito confiar en Jesús. Dice, cree en Él. Y si yo confío en Jesús, voy a ocultarme detrás de Él. Él será toda mi justicia. Eso es confiar. Mira. Tengo una silla aquí. Yo tengo fe que esa silla puede sostenerme. Pero no importa si no voy a sentarme. Para realmente tener fe y recibir los beneficios de la silla, necesito sentarme. Eso es la fe que Dios quiere. Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él para ser salvos. Pero es peligroso, es difícil porque ya tenemos fe en algo. No es que Dios dijo, necesita tener fe en cualquier cosa. Necesitamos tener fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Él pagó todo el castigo. Pero escuche eso de Romanos 4, capítulo 4, versículo 4 y 5. La palabra dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice en esos versículos, ¿eso dice que necesitamos obrar para ser salvos? Yo voy a leerlo de nuevo. Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gracias, chicos. Entonces, ¿necesitamos obrar? Katy dice no. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Qué dice Jorge? Está un poco difícil de entender. Es difícil entender porque lo que dice va en contra de todas nuestras creencias. Dice aquí, si trabajamos, decimos, me debes, Dios, me debes. Pero si no trabajamos,
solo confiamos en lo que Él hizo, dice aquí en versículo 5 que mi fe está contada por justicia. Eso, yo siempre uso ese ejemplo. Yo tengo una cantidad de confianza. Si tengo confianza en esa silla y esa silla, solo puedo sentarme en uno. No puedo sentarme en dos. Y si estoy sentado en esa silla, no estoy sentado aquí. Si estoy confiando en mis obras, no puedo confiar en Jesús. Es imposible. Y por eso muchos tienen dudas acerca de su salvación, porque no saben en qué confían. Ya sabemos que Dios es santo y somos pecadores. Ya sabemos que Jesús es la única manera, nuestra salvación, el único. Entonces, punto 1, 2, 3 y 4. Mi respuesta. ¿Qué hago para recibir esa salvación? Porque ya hemos dicho que el infierno es algo real. El castigo de Dios es algo real. Y unos humanos van al infierno. Unos. Pero Jesús murió. ¿Por qué unos no son salvos? ¿Por qué no creyeron en Jesús? Porque no creyeron en Jesús. Pero algo bien interesante es que la manera más fácil no creer en Jesús es ser bien religioso. Porque ¿en qué creemos? ¿En qué confiamos? En nuestra religión. Y por eso muchos de nosotros tenemos dudas. O religión como obras o cosas que no hacemos. Y tenemos dudas, gracias. Porque decimos, no estoy haciendo suficiente. No estoy obrando como debo. Entonces sabemos que Jesús es la salvación. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Jesús es suficiente y salvarnos? Sí. No dije eso, ¿sí? 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 Entonces, usted diría que Jesús es suficiente, pero para recibir su salvación necesito obrar. Y eso siempre es una pregunta, porque aquí no hay discusiones. Los católicos, los testigos, los evangélicos, todos dicen, Jesús es nuestra salvación. Pero si yo estuve en la selva, tal vez dirían, ese río es mi salvación. Pero no tenemos problemas aquí. Todos estamos de acuerdo con Jesús, pero no estamos de acuerdo con lo que debemos hacer para recibir esta salvación. ¿Por qué? Unos dicen necesita ser bautizado. Unos dicen necesitan confesar cada semana al sacerdote los pecados. Unos dicen necesitan venir a la iglesia cada semana 2 veces, miércoles y domingo. Necesita diezmar, orar, dejar de pecar. Pero solo tengo una pregunta. ¿Qué me hace enemigo con Dios? ¿Qué? El pecado. Otra palabra por eso es que no soy justo. La ley dice esto, yo hago esto. Entonces, mi peligro es Dios, porque no soy justo. Jesús puede hacerme justo. Y si soy justo, yo hablo con Dios como es amigo. No tengo yo como persona, no tengo miedo del policía
si no estoy haciendo mal. Realmente a mí me gusta tener policía en mi barrio si no soy criminal. Pero si soy criminal, no quiero estarme con la policía ni tampoco con Dios. Entonces necesito ser justo. Necesito eso. Y la palabra nos enseña cómo ser justo. Voy a leer Romanos 3, 21 a 26 de nuevo. Ahora, aparte de la ley, entonces no tiene nada que ver con la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de obras en Jesucristo. ¿No qué dice? La fe. Por medio de no pecar en Jesucristo. ¿Dice eso? Ahora, la justicia de Dios está revelado por medio de ir a la iglesia cada semana. No dice nada de eso. Si están leyéndolo, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos que confiar en Él. Pero el peligro que hemos leído en capítulo 4 es que si confiamos en algo diferente, no confiamos en Él. Si yo digo que Jesús va a salvarme mitad y yo voy a terminar la obra, eso no es confiar en Jesús. Si yo digo a mi hijo cuando él va a la universidad, yo voy a cuidarle. Todo lo que necesita, habla conmigo. Y él dice, bueno, pero cada mes él necesita $100 para sobrevivir. Y él solo me pida $50. ¿Él va a tener lo suficiente? No. Pero lo bueno con un niño, con sus obras, él puede trabajar y ganar $50 más. La diferencia con nosotros, Dios dice, ¿necesitas $100? Y puede pedirme todo el 100, pero con mis obras no puedo hacer nada. Entonces, si yo no pido todo de Dios y yo trato de hacer un parte, no puedo. Mis obras no valen. Y por eso dice la Biblia que no somos salvos por obras de la ley. Necesitamos salvación que viene solo de Dios. Y eso es el peligro. Hemos leído, y tengo que regresar, hemos leído Romanos 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la justicia de Dios podemos recibirlo por la fe en Jesucristo? ¿Sí? Katy no estaba poniendo atención. Es los niños, es demasiado difícil. Bueno, dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo está revelado. ¿Podemos tener justicia solo por fe en Jesús? Esa es la pregunta. Para todos los que creen en Él, ¿podemos tener justicia por creer en Jesús? Dice la Biblia, pero la diferencia con el Evangelio, la Biblia dice que Jesús es la respuesta y necesitamos confiar en Él, pero no lo creemos. Y por eso tenemos peligro. Porque el poder de Dios para salvación de todos los que creen es el Evangelio. Si predicamos el Evangelio, escuchamos el Evangelio, leímos el Evangelio y no lo creemos, no somos salvos. Si yo digo, yo creo que los hombres son pecadores,
Yo creo que Jesús es la única manera de ser salvo, pero no creo que Dios es tan santo. No creemos el Evangelio. Si decimos Dios es santo, odia el pecado y soy pecador, y Jesús es la única manera de salvarme, pero fe no es suficiente recibir esa salvación. Dice que no creo lo que la Biblia dice aquí, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él está revelado. Tenemos la oportunidad, pero si no lo creemos, no creemos el Evangelio. Necesitamos creer todo eso. Entonces les pregunto, levantar el mano si creen que Dios es santo y odia el pecado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tenemos todo el Evangelio aquí y han terminado eso. ¿Creen que los hombres son pecadores? ¿Sí? ¿Creen que son pecadores? ¿Sí? ¿Han pecado hoy? Sí. Sí. Bueno, eso es fácil. Creemos la mitad del Evangelio. Pero es más difícil aquí porque las buenas noticias, Dios mismo vino como hombre a su propia gente, los judíos. Él vivía una vida perfecta y murió en su lugar para pagar su castigo. ¿Y qué dijeron ellos? No era el Salvador. Entonces, empezamos con algo bien difícil. ¿Creen que Jesús es el Salvador, quien vino al mundo para pagar el castigo que merecemos por nuestro pecado? Él murió por lo que hicimos. ¿Ustedes creen eso? ¿Sí? Ahora, últimamente, la manera de recibir esa salvación. ¿Ustedes creen que la justicia de Dios, podemos tener la justicia de Dios, como dice Romanos 3, solo por fe en Jesús? ¿Creen eso? ¿Sí? Tenemos un sí. Pero, si dicen sí, yo voy a poner eso aquí. ¿Crees el Evangelio? Y pueden ver si alguien cree el Evangelio. ¿Por qué? Hacen algo. Yo creo que va a sostenerme. Y siempre podemos ver si alguien realmente cree el Evangelio, porque va a cambiar su vida. Van a estar menos preocupados, por supuesto, porque otras maneras de recibir toda esa salvación, ¿qué son? Obras. No pecar. ¿Qué pasa cuando no hago las obras? ¿Yo voy a perder mi Jesús? No. ¿Qué pasa cuando yo peco? ¿Voy a perder mi Jesús? No. Nunca. Él vino porque soy pecador. Si yo no era pecador, yo no necesitaría un Salvador como Jesús. Pero si creen que solo podemos confiar en Jesús y nada más, si creen que no tienen nada que adicionar a su salvación, crees todo el Evangelio. Y Romanos 1:16 dice, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todos los que creen. A todos. Y con esto puede tener confianza.
Pero la confianza va a romper cuando no crees uno de los 4 puntos. Yo les di ese libro porque tiene un capítulo acerca de cada punto en la Biblia. Va a poder, si dices en su mente, yo creo eso y eso y eso, pero no creo esto. Pero no voy a decirlo porque es vergonzoso, no quiero que Mateito me juzgue. Está bien, no voy a juzgarte, pero no necesita decirme. Puede ir a la casa y estudiar punto 2. Hombre, pecador. Hay un capítulo acerca del punto 2 y habla de todo eso. Puede estudiar cualquier punto que no crees y ver lo que dice. Y tal vez no va a creer. Realmente ese punto, el último, es el más difícil. Aquí los ecuatorianos dicen que Dios es santo. Los ecuatorianos dicen que los hombres son pecadores. Los ecuatorianos dicen que Jesús es Salvador. Los ecuatorianos dicen muchas cosas acerca de cómo podemos recibir la salvación. Entonces, el punto 4 será lo más difícil, probablemente. Y si quiere estudiar, creo que sea capítulo 5 en ese libro. Capítulo 5 puede estudiar. Pero si después de estudiar crees eso, solo necesita pedir perdón, pedir salvación y lo tienes. No necesita tener miedo, porque al ocultarme detrás de la cruz, no hay nada que temer. Yo tengo todo. Pero cuidado de otros evangelios, que dice el evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores, o que Dios nos ama y tiene un plan para nosotros, pero no hay malas noticias. Solo Él quiere guiarnos. Cuidado de evangelios que dice que Jesús hizo mitad de la obra, pero necesitamos hacer lo demás. Porque con ese punto, al leer lo que la Biblia dice acerca de los humanos, dice que cuando hacemos buenas obras, son sucios. Y realmente nuestras buenas obras son malas obras. Y si yo quiero ganar un salario, y ir al trabajo y ganar dinero, necesito ir y no romper todo. Si una tienda me da un empleo, yo entro y digo, bueno, voy a ganar $100 al fin de la semana. Y durante mis horas allá estoy comiendo la comida, tomando el cola y rompiendo todo. ¿Van a pagarme? No. Pero la Biblia dice que eso es como yo soy. Entonces mis buenas obras no tienen mucho efecto. El Evangelio, voy a describirlo tan rápido. Es que aunque Dios es santo y somos pecadores, y esto nos hace enemigos de Dios, Él ofreció una manera limpiarnos del pecado, aún ser justo y pagar lo que debe pagar en Jesús. Y por eso Jesús vino y murió como yo debo morir. Pero siendo eterno, Él podría pagar en un instante algo que yo necesitaría pagar para la eternidad. Él pagó inmediatamente. Y yo puedo recibir ese perdón que Él ofrece por confiar en Él. Pero si confío en algo diferente, no puedo confiar en Él. Si confío en San Juan, si confío en Alá, si confío en Buda, si confío en mí mismo y mis obras, no puedo confiar en Jesús. Necesito decidir. Pero, al fin, si creen eso, son cristianos. Si creen eso, no puede destruir lo que tienen. Es imposible. Si creen eso, tienen mucha confianza
y un futuro tan lindo esperándote. Entonces yo les pregunto, ¿qué has creído? Y por vergüenza no necesita contestar. Pero deben preguntarse en casa, ¿qué creo? Acerca de cada punto. Recuerda, Dios, hombre, Jesús, respuesta. Es fácil. Dios es santo, no soy. Pero Jesús puede hacerme santo si confío en Él. Eso es.